Aleluya. Y vámonos entonces a la palabra de nuestro Dios. Saquen sus Biblias, vamos a abrirlas ahí en Proverbios 4:7. Vamos a gozarnos, alimentarnos con su palabra, escuchar el mensaje, le digo, ¿verdad? Estemos atentos, olvidémonos de toda situación allá afuera. El Señor tiene el control, el Señor está con nosotros. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Gracias, Señor. Proverbios 4:7. Aleluya. Lo siento, que... Amén. Si ya lo tienen todos, vamos a darle lectura. 2 ocasiones vamos a leerla. Toda la iglesia. Y dice así la palabra de nuestro Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Sabiduría. Todos, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Oremos. Padre nuestro, mi Dios, que estás en el cielo, en la tierra, gracias, mi Señor, mi Dios. Mi Dios, hemos hablado sobre estas cosas también en otras ocasiones, pero tú nos recuerdas, Dios, que tenemos que pedirte, suplicarte, Dios mío, que esto venga a nuestra mente, venga a nuestro corazón. Actuemos siempre con prudencia, Dios, delante de ti, delante de todas las personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si no es con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, Dios mío, de lo alto. Gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Amén. Pues vemos estas palabras, ¿verdad?, que nos habla el Señor, están en la Escritura también. Proverbios 4:7, ¿verdad? Y no se diga cómo empieza Proverbios, desde el 1 más adelante, 7, ¿verdad?, el capítulo, hablando sobre estas cuestiones de sabiduría. Entonces, lo que el Señor nos quiere recordar en esta tarde, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, antes de que salgamos, le pidamos a Dios, ¿verdad?, en nuestra oración, que verdaderamente nos dé de esta sabiduría, de este entendimiento, esta inteligencia, durante ese día y todos los días, ¿verdad?, cada minuto, a cada instante, que de nuestra boca salgan palabras sabias, ¿verdad?, palabras entendibles para las personas, que ellos puedan percibir quién vive en nosotros, ¿verdad?, porque estamos declarando palabras, están escuchando tal vez cosas sabias, ¿verdad?, inteligentes de nosotros, pero que provienen verdaderamente de ese Dios que conocemos. Tenemos la mente de Cristo, por lo tanto ya no somos iguales y hablamos cosas, ¿verdad?, celestiales. Amén. Entonces, así debe de ser ese cristiano que busca del Señor. Estamos, ¿verdad?, en tiempos muy difíciles, que escuchamos todo tipo de palabra, pero palabra, ¿verdad?, que se habla en doble sentido, que se entiende mal, se comprende mal, que se habla con cierta intención. Entonces, usted se va a diferenciar tremendamente cuando de su boca salen palabras que el Espíritu Santo pone en usted para hablar, para dirigirse a la persona, sea cuando esté hablando de la palabra o sea cuando esté hablando de otra cosa, pero usted habla prudentemente, ¿sí?, con sabiduría, con inteligencia de lo alto, mas no humana. Porque si habla usted de sabiduría, ¿verdad?, quiere de su propio intelecto, ¿verdad?, de lo que usted conoce, va a echar a perder todo. Es por eso que nuestra oración a diario, ¿verdad?, Señor, bendíceme, lléname de ti, lléname de esa sabiduría de lo alto, para que yo pueda de alguna manera persuadir en el momento, ¿verdad?, exacto que tú pongas a personas, pueda persuadirlos con ese mensaje, con mi ejemplo principalmente. Aleluya. Entonces, esa palabra bien sazonada que sale de nuestra boca va a hacer cambios, va a hacer transformaciones en la gente. Y usted practíquelo. Ahorita recuerdo, ¿verdad?, que mi hermana Esther me estaba diciendo de otra hermana también, que le ha costado bastante hacer el cambio,
pero que lo ha tenido que hacer en su persona, en su vida, para, de alguna manera, ¿verdad?, pueda su familia ir a los pies de Cristo. Todos tienen el conocimiento, pero no todos, o no todos están en el camino ahí, ¿sí? Entonces, para que ella, ¿verdad?, pueda ablandar, pueda suavizar las cosas, tiene a veces de que refrenar su lengua, su boca, tratar de ser prudente, tratar de no contestar más allá, sino tratar de ganarse con palabra a los que son suyos principalmente, a los que son de su familia. Principalmente, ¿verdad?, nosotros vemos que tenemos gente allá afuera que en todo momento vamos a estar rodeados de todos ellos. Y le ha costado, dice, muchísimo trabajo, pero dice ella, lo estoy logrando, hermanos, lo dice con unas palabras, una actitud, ¿verdad?, que se escucha ahí, que verdaderamente el Señor está actuando. Pero eso se debe a las oraciones, a la oración. Ahí mi hermana está en mucha comunicación ahí con ella, y estamos viendo el fruto de todo eso, pero el ejemplo, si nosotros mostramos otra cosa, ¿verdad?, vamos a, le digo, a ocasionar otra cosa en la persona. Entonces, nosotros, siendo esa luz, ese ejemplo, para ellos, se van a acercar siempre, y siempre va a haber, digo, comunicación, ya no buscando nosotros a ellos, sino ellos a nosotros, pero porque el Señor pone en su corazón que lo haga. Entonces tiene mucho trabajo por delante, hermano. Le digo, siga pidiéndole al Señor, ¿verdad?, lo que dice aquí Proverbios 4:7. Amén. Ante todo, ¿verdad?, dice, adquiere sabiduría. Todo lo que vayamos a emprender a hacer tiene que ir acompañado de sabiduría de lo alto. Entonces, nosotros estamos viendo que la Biblia nos recomienda que antes de hacer, realizar, emprender cualquier cosa, ¿verdad?, debemos estar llenos de sabiduría. Tener la sabiduría de Dios es sabiduría, pues, de lo alto, ¿verdad?, les estoy diciendo. No buscar la sabiduría mundana, porque hay palabra bonita, hermosa, que incluso de allá afuera, que nosotros tratamos incluso, ¿verdad?, de aprender cosas de allá, pero que no trascienden, que no son perdurables, se acaban. Mas las cosas de Dios dicen que permanecen para siempre, ¿verdad? Entonces buscar de esa manera, no la sabiduría del mundo estamos hablando. ¿Por qué? Porque está llena de errores, está llena de fallas, pues hay orgullo, hay vanidad en el hombre, y hay algo ahí a veces también que se transmite, ¿verdad?, cosas también del enemigo que no alcanzamos a captar nosotros, sino de una manera, ¿verdad?, en el subconsciente, pero cuando es del Espíritu lo comprendemos, pero cuando no, también afecta esas palabras que nos traen también. Lo tenga cuidado con lo que escucha de allá afuera también. Nos pareciera ser muy bonito, pero no todo es de Dios, o no todo es del Señor. Amén. Entonces, nosotros antes de conocer a Cristo, ¿verdad?, sabemos quiénes somos nosotros. Nos conocemos unos a otros también y sabemos quién es quién, antes y después de Cristo. Y aún todavía, ¿verdad?, ahorita conociendo a Cristo nos estamos dando cuenta que ahí vamos, ahí la llevamos con todo y errores, pero nos conocemos con todo y nuestras fallas todavía. Y así nos debemos de aceptar y seguir adelante unos con otros, apoyándonos, ayudándonos, y hacemos, ¿verdad?, en la clase bíblica, que nosotros tenemos que ayudar a la persona que de alguna manera está caída, ¿verdad?, no del árbol caído, no hacer más leña, pues, ¿verdad?, no tirarlo, sino por el contrario, levantarlo también. Entonces actuamos haciendo, ¿verdad?, deshaciendo sobre las cosas que tenemos también, pero todo lo hacíamos también bajo nuestro propio entendimiento, ¿sí? O sea, en mi sabiduría yo actuaba, yo hacía y deshacía, ¿sí? Nunca tomaba yo en cuenta a nuestro Dios, pero ahora observamos que cuando se le toma en cuenta, le digo, verdaderamente hay cambio, hay transformaciones. Todos los que nos rodean, de alguna manera, quieren, le digo, algún consejo de cada uno de nosotros. Entonces, de alguna manera, allá cuando andamos afuera, cuando todavía no conocíamos del Señor, me salían bien o no me salían bien las cosas, o sea, me salían mal, como que no me interesaba. Tal vez yo perjudicaba a personas, ¿verdad?, familias, perjudicaba a aquellos que de alguna manera esperaban algo de mí. De igual manera, me preocupaba, y a lo mejor no me preocupaba mucho, ¿sí?
porque no tenía a Dios en mi corazón. Entonces, yo veía que de alguna manera yo no me preocupaba, porque ya estaban de alguna manera hechas las cosas, ¿sí? Y pues ya lo hice, ¿verdad? Que se quede así. No trataba de arreglar el problema, sino continuaba y decía, ¿verdad? Total, sobre la marcha, ¿verdad? Cualquier tipo de problema que suscite o venga, que salga después, lo arreglaré, ¿verdad? Dice, lo arreglaré, decía yo, ¿verdad? Pero sabemos que cuando es de nosotros, no es cierto. Eso va de mal en peor también. O sea, se hacen todavía cosas más tremendas y no se arregla nada. Por el contrario, se perjudica a toda persona alrededor. Entonces, todo lo hacíamos a como salieran las cosas. Cuando debemos recapacitar, ¿verdad? Ahora que conocemos a Cristo y entendemos que las cosas no deben de ser ahora así. Ahora conocemos de Cristo, tenemos de su Espíritu, ¿sí? Tenemos de su Espíritu. ¿Por qué seguimos actuando igual entonces? Aleluya. Seguimos actuando igual. Amén. Luego tiene mi hermana Esther, se voltea tantito. Aleluya. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que buscar cierta perfección. No somos perfectos, pero somos perfectibles, ¿sí? Tenemos que buscar cierta perfección a la hora de hacer, pues, comprender cada uno de los asuntos, ¿verdad? Que ahora nos encomienda al Señor, o asuntos también de allá afuera, que de alguna manera vamos a realizar. Tenemos que pedir a Dios que tenga cierta perfección ahí. Y no solamente cuando emprendemos esos asuntos que son nuestros, sino algún asunto también, ¿verdad? Que viene de alguna otra persona, porque a veces pues nos piden esa opinión, o que les ayudemos también. Y aquí también a manera de pregunta, ¿verdad? Les damos una buena opinión, les damos no sé, un buen consejo, les damos un buen mensaje pues sobre la situación sobre la cual ellos a veces nos traen a nosotros. Aquí es donde se da a conocer verdaderamente el hombre sabio, el hombre inteligente, el hombre o mujer maduro que busca de las cosas del Señor, ¿sí? Porque ahora, ¿verdad? De su boca salen cosas nuevas, cosas bonitas, hermosas, himnos, como dicen, salmos espirituales, no sé, cosas edificantes, ¿verdad? Que van a trascender en las personas. Entonces, dice, con mi opinión también llevaré a la ruina o al fracaso a otra persona, ¿sí? Se notará pues favorable esa intervención que yo hice, ¿verdad? En esa familia, no sé, en esa persona, ¿se notará? Pues sí se va a notar, ¿verdad? A través de ese buen consejo que usted dio, o ese consejo, ¿verdad? Tal vez conforme a la carne que usted dio, no tomando en cuenta al Señor también. Se lo trae, pero a veces tenemos que orar al Señor, ¿verdad? Que el Señor nos guíe ayudándoles. Y yo les digo esto, ¿verdad? Porque nosotros hemos dado consejo, pero también nosotros pedimos consejos sobre la vida espiritual o sobre cualquier otro tipo de cosa. Le digo que de alguna manera nos están aquejando, ¿verdad? O tenemos algún problema con nuestros bienes, con nuestras cosas. En este caso, ¿verdad? A manera de ejemplo, yo tenía un problema también con mi camioneta y de alguna manera yo estaba medio desesperado en unos años más atrás. Y yo fui con un hermano también, ¿verdad? Que pues se apartó del Señor, sabía sobre cosas de mecánica, pero yo lo que pensaba, decía yo, bueno, pues ya es cambiar, ¿verdad? Era sobre la caja de velocidad, es cambiarla y no malgastar el dinero y de una vez arreglar el asunto de lleno, ¿verdad? Desde raíz. Y no, ¿verdad? Yo fui y le pedí un consejo, ¿cómo ve? No, mira, haz esto, parecía ser que en las cajas de estas camionetas es esto, cómpralo, tal vez salga de ahí el problema. Y voy y lo compro, yo tenía la necesidad de juntar dinero para cambiar la caja, y al contrario, ¿verdad? Le puse esa pieza y no era, me perjudiqué más, pidiendo consejo a alguien que andaba apartado de las cosas del Señor. Entonces, y no, pues no quedó, le dije yo, pues ya ni modo, le dije yo. No, mira, esto sí va a ser, me vuelve a decir, voy y hago lo mismo, y de igual manera no fue. Una tercera vez, voy nuevamente con él. Es decir, no quedó, yo voy a cambiar mi caja, y me vuelve a decir de otra pieza, y nuevamente le digo, o sea, a veces no aprendemos, ¿verdad? De las cosas pues que nos están sucediendo, ¿sí? 3 veces
me sucede, no aprendemos de la experiencia así que hemos tenido. Y el Señor pues ya lo hace sentir, ¿verdad?, en el corazón de uno. O sea, que hagamos lo que el Señor nos está indicando y tengamos cuidado a quién vamos a pedir consejo. A veces le digo, es una manera bien profunda que viene, que hagamos esto y lo tenemos que hacer. Y decía yo, ¿por qué fui a Él? O sea, yo me quejaba, pero ¿por qué fui a Él? Señor, ya anda fuera de tus caminos, ¿no? Y pedí consejo, y fuera de Él, de darme alguna buena resolución, pues me vine todavía, ¿verdad?, abajo, y ahora menos me alcanzar para hacer esos cambios que tenía que hacer en mi camioneta. Pero mire cómo nos perjudicamos. Pero el Señor quiere que aprendamos de las cosas, ¿sí? Que aprendamos. O sea, que no vuelva a caer en los mismos errores, ¿sí? Le tenemos a Él, bueno, de alguna manera nos va a percibir, nos va a hacer notar las cosas, ¿sí? Nos va a llevar con la persona indicada incluso también. Pero a veces nos pasan las cosas precisamente en nuestras experiencias, transmitirlas también a otras personas, ¿sí?, para que no caigan en errores, pero todo conforme a la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, y muchas cosas que usted tiene, ¿verdad?, que dar como testimonio, pero ya de una manera en la cual tiene que poner de por medio al Señor. Aleluya. Entonces, un consejo dado a las gentes, pero con la ayuda del Señor y tomando en cuenta a Dios siempre. Entonces, a veces llevamos, ¿verdad?, de la mano nosotros a familias, a personas que nos están pidiendo siempre algún consejo, ¿verdad? Como que no nos sueltan, pues no nos dejan. Entonces, fíjese, vamos a ver lo que dice, lo que es sabiduría, ¿verdad?, en el hebreo. Chokmah es una palabra también que nosotros conocemos mucho aquí en el español, ¿verdad?, pericia, lo cual significa sabiduría, ¿sí? Pericia. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos la habilidad de salir de ciertos problemas y de ciertas cosas con la ayuda del Señor. Habilidad pues en el Señor, ya no humanamente, ¿sí? Entonces del griego también se deriva, ¿verdad?, lo que es Sofía, que quiere decir sabiduría, ¿verdad? Esas que les pone el nombre de Sofía, pues le estamos diciendo sabiduría, ¿verdad? Sabiduría, ven para acá, ¿verdad? Fíjense, los nombres con intención también. Eso significa Sofía, es sabiduría. Entonces la sabiduría es esa cualidad de desarrollar buenos juicios a partir de la experiencia, ¿sí? Pero oiga lo que estoy diciendo, desarrollar buenos juicios a partir de la experiencia, la observación y la reflexión también. Reflexionar sobre todo lo que estamos haciendo. Hermanos, Señor, guíame, ¿verdad? Entonces, estamos aprendiendo de esos errores, amén. No somos los mismos, no seguimos igual, ¿verdad? Entonces, ahora sabemos que somos ayudados pues por el Espíritu Santo del Señor. Ya vive en mí el Señor Jesús, tengo su Espíritu, amén. Hay cosas extraordinarias nuevas que yo puedo dar a las personas, puedo dar a la gente. Entonces me tengo que poner en las manos del Señor, porque el trabajo está ahí. Ya les he dicho, para cada uno de nosotros siempre va a estar aquí, para usted como cristiano. Entonces la sabiduría proviene también, ¿sí?, de una mente educada en el Señor, que escucha la palabra, la lleva a cabo, ¿verdad? Amén. Está bajo el mandato del Señor, amén. Una mente educada en el Señor, de ahí proviene también la sabiduría. Entonces se toman en cuenta todos esos principios bíblicos, ¿verdad?, toda esa palabra que hay aquí, ¿verdad?, en la famosa Biblia que nosotros conocemos. De ahí tomamos, ¿verdad?, todo, la mente del Señor, ¿verdad? Ahí el Señor nos persuade de muchas maneras, de muchas formas. Entonces, esa sabiduría está ligada o va de la mano con hacer esa voluntad del Señor, según Deuteronomio 4:6 también. Y rechazar también su palabra es perder la sabiduría propia, de acuerdo allá a Jeremías 8:8-9. Esto léalo allí en su casa, ¿sí? Cuando rechazamos pues la palabra, pues es perder la sabiduría del Señor. Y eso es lo que hace la gente, ¿verdad?, que no quiere venir y servirle, no quiere madurar, pues a través de ir madurando vamos siendo más sabios, más inteligentes, más entendidos, ¿sí?, en todas las cosas, principalmente en la Dios, pero allá afuera también, hermano. Con cosas que usted no conoce, el Señor le da discernimiento sobre eso también. Entonces, sabiduría es conocer a Dios y poner en práctica todos esos valores morales, ¿sí?, y espirituales que han sido despertados en cada uno de nosotros, ¿verdad?,
a través de su bendita y santa palabra. Amén. Tenemos todos valores morales, ya sabemos que es bueno, ya sabemos que es malo, entonces han sido despertados y ya entendemos mejor las cosas. No podemos seguir en los mismos errores, seguir actuando, ¿verdad?, llevándonos de por medio a nuestros hijos, a nuestras familias y a más gente. Al contrario, digo, tenemos que llevarlos ahora a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, hay hermanos también en la congregación que tienen características también, ¿verdad?, bien sobresalientes de espiritualidad, vamos a hablar, ¿verdad?, ejercen como que cierta autoridad sobre muchos hermanos, si tienen también ciertas capacidades para hacer muchas cosas también, ¿sí?, tal o cual cosa dentro de la iglesia, ya sea en lo material, incluso ayudan a los hermanos también en lo espiritual. Entonces, el hermano, ¿verdad?, como que los mismos de la congregación ven que como que es sabio, la iglesia también lo sabe, ¿verdad?, y a veces los ponemos a trabajar de una manera más especial. Entonces, se ve su ejemplo, ¿verdad?, de alguna manera también lo escuchan y algunos también siguen sus consejos, ¿verdad?, siguen su ejemplo también, porque da buen ejemplo. Miren, algunos también por otro lado, vamos a ver estas cosas, creen que la sabiduría como que una cualidad también, ¿sí? Sí es una cualidad, pero lo ven de una manera muy allá, muy material, ¿sí? Que no proviene, no divina, pues como que no proviene de Dios. Como que es una característica solamente, dicen ellos, que poseen ciertas personas, ¿verdad?, ya sea que vienen, nos dicen, por herencia, o que pertenecen también a cierto nivel social o de estudio, y de ahí viene sabiduría, ¿sí? Y vemos nosotros que no es así, según la palabra de Dios. El más sencillo es bien sabio, bien inteligente en las manos del Señor, más que los que tienen estudios, que los sabios, ¿sí?, más que ellos todavía. Aleluya. Fíjense, yo una cosa bien, no rara, pero sí de notar allá en mi trabajo en México, yo veía que algunas mujeres también que no tuvieron hijos, pero no eran casadas, pero querían tener todavía más hijos, buscaban ellas a las personas, según ellas, como que más indicadas, pues para tener una relación, la verdad, vamos a decirlo así, muy crudamente, sí, una relación íntima, y decían, no, pues aquel tiene, ¿verdad?, cuerpo físico, aquel tiene inteligencia, y efectivamente, hermano, tenían, ¿verdad?, se metían con las personas, pero sin tener algún compromiso. Pero fíjense cómo actúa el mundo, dice, mi hijo va a salir tal vez bien sabio, bien inteligente, va a saber tocar, va a saber hacer, porque dentro de esos medios también, ¿verdad?, y teníamos músicos, teníamos gente que declamaba, ¿verdad?, teníamos gente que era en la declamación, en cosas pues más allá, pues bien entendidas, ¿verdad? Podemos decir que eran unos eruditos en esas cosas también, pero no conocían de Dios, ¿sí? Hacían muchas cosas, ahí está, ¿no?, el ejemplo, malas, malignas delante del Señor, que no conducen a ningún lado, y muchos siguen su ejemplo también de estas personas, persuaden a otras personas, ¿sí? Entonces se habla en esos medios también, y miren cómo llevan a la gente, ¿verdad?, lamentablemente, pues hacia el enemigo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cada uno de nosotros, digo, y eso tómelo en cuenta, porque nosotros debemos de percibirlo, hemos dado otra versión, al impío de las cosas del Señor, sea quien sea. Si usted sabe que están haciendo algo malo, sea quien sea hasta su patrón, alguien universal, usted le tiene que predicar, ¿sabes que estás mal? Y lo tiene que hacer, que le pida ya, ¿verdad?, al Señor cómo lo ha de hacer, cómo lo ha de llevar a cabo, es otra cosa, pero su obligación es predicarle que Él está mal. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que tenemos que avisar al impío, si no el Señor va a demandarnos, ¿sí?, esa sangre, esa persona que se perdió. Entonces, fíjense, también, ¿verdad?, creen que una persona común, ¿verdad?, sin estudio, no es sabia, así lo creen aquellos de allá que nos ven de arriba pues para abajo, ¿verdad? Y las personas también, ¿verdad?, según sin estudio, se la creen, lo creen así también, siendo cuando no es así, ya les dije. Entonces, esa persona con un nivel alto de educación creen
que son muchos más sabios, ¿verdad? Pero están completamente equivocados según la palabra de nuestro Dios. Y vea bien esto, ¿sí? Muchos se lo creen, ¿sí? Muchos dicen, no soy sabio, no tengo por qué preocuparme, ¿sí? No nací, ¿verdad?, con esa cualidad, no tengo esa habilidad. Es decir, si creen que la sabiduría está reservada solo para algunas cuantas personas súper especiales allá. Así piensan, y aún todavía hermanos por ahí dicen, no, yo no pasé, no es cierto. Usted puede realizar todo tipo de cosas, todo tipo de actividad, si se pone en las manos del Señor. Así es. Yo lo he visto y hay muchos ejemplos que dan, y a lo mejor usted sabe muchos ejemplos también. Usted es alguien bien especial en el Señor. Aleluya. Entonces, fíjese cómo lo define incluso allá en el diccionario, ¿verdad? Infinidad de gentes miran el diccionario, ¿verdad? Van a las definiciones y miren cómo lo dice. Según la Real Academia Española, ¿verdad?, es la que el hispano comúnmente tomamos, ¿verdad?, define sabiduría de esta manera: grado, dice así, más alto de conocimiento, ¿sí? ¿Y qué es un grado más alto de conocimiento? ¿Será cierto esto? Y todos lo ven, lo observan ahí. No, ¿verdad? No es cierto esto. Entonces, la Biblia dice que una persona sabia no es la que se distingue por la acumulación de conocimientos en una escuela, llámese primaria, secundaria, prepa, universidad, ¿verdad?, maestría, doctorado. No es cierto, no es cierto. Fíjense, dice que la Biblia, ¿verdad?, todo se saca de ahí también. Digo, tenemos nosotros grandes eruditos que enseñan a aquellas personas y los dejan con la boca cerrada. Una persona sabia, nos dicen, es la que tiene la capacidad de juzgar correctamente sobre situaciones o sobre cosas. ¿Qué? La persona del Señor tiene la capacidad de juzgar. De eso se trata la de sabiduría, de emitir juicios, ¿sí?, de juzgar correctamente, ¿sí? Juzgar es dar a cada quien lo que le pertenece, ¿sí? Algo, ¿verdad?, que no va la balanza ni para allá ni va para acá. Algo, ¿verdad?, que es sabio, que es inteligente, que no perjudica a nadie. Y estas cualidades, por lo regular, las tienen o las reúnen los cristianos que verdaderamente siguen al Señor. Y eso es a través de estudios que se han hecho de gente comparada a sabios allá arriba con sabios en el Señor. Y los más sabios son los cristianos, la gente que espera en el Señor. Amén. Amén. Así es. Tenemos ejemplos en la Biblia, ¿no?, ahí de grandes sabios. Tenemos a Salomón. Todos de toda la nación venían a él a pedir consejo. ¿No? ¿Y? Aleluya. Daniel, ¿verdad? Gloria al Señor. Hay ejemplos, pero también tenemos ejemplos hoy en día de cristianos. Muchos cristianos, ya le he dicho, como ejemplo, nada más así de rápido, tenemos gente, ¿verdad?, le digo, que hacen los folletos, que hacen las guías, que hacen libros, los que estudian la palabra de Dios más allá, y el Señor les revela grandes cosas. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, tiene esa capacidad de juzgar correctamente, ¿verdad? Esa es una persona, ¿verdad?, persona sabia. Aleluya. Entonces, situaciones o cosas, ¿verdad?, ser prudentes en todo esto. Pone en práctica esos conocimientos, ¿verdad?, esas conductas que son positivas una vez que hubo aprendido de las cosas negativas, ¿verdad?, las cosas que no llevan a nada. Entonces sabe, ¿verdad?, a dónde lleva esto, saben a dónde lleva aquello. Entonces, ¿verdad?, solamente las cosas positivas ahora. Claro que se dicen las negativas para no caer en esos errores. Entonces, es donde nosotros aprendemos, ¿verdad?, sabiduría. En las cosas negativas también. Fíjense, ¿y de dónde aprendemos nosotros sabiduría? Del ejemplo también, incluso de otras personas. Otras personas aprenden de usted también. Aprendemos sabiduría de la Biblia, ¿verdad?, de Dios mismo, de los maestros, ¿verdad?, que tenemos aquí. Ya está nuestra maestra, nuestro hermano Pablo ahí. Aprendemos de los pastores, ¿verdad?, de apóstoles, dice, ¿verdad?, profetas, maestros, pastores, todos ellos, o sea, aprendemos. Y de la iglesia también, muy en particular. Y ahí adquirimos sabiduría con su ejemplo. ¿Eh? Vemos, ¿verdad?, que hay algo especial.
en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros podemos ver ahí en Malaquías 2:7 que dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Sí? Ya le dije, usted es sacerdote de su casa. Usted tiene que ir a la palabra, tiene que guardar la palabra, tiene que estudiarla, ¿verdad?, más a fondo. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, han de guardar la palabra de Dios. Y de su boca el pueblo buscará la ley, de su boca, ¿verdad?, sus hijos buscarán la ley, buscarán la enseñanza. Amén. ¿Quién más le va a enseñar aparte de aquí en la iglesia? Usted lo tiene la mayor parte, ¿verdad?, del tiempo en su casa. Porque mensajero es de Jehová, de los ejércitos. ¿Sí? Mensajero no de cualquier persona, de Dios Todopoderoso que tenemos. Usted ha sido escogido para llevar el mensaje. Aleluya. ¿Sí? Entonces, han de guardar, ¿verdad?, la sabiduría, esos sacerdotes de ahí de la casa. Entonces, esas características de la sabiduría, ¿verdad? Sabemos que la sabiduría edifica, alimenta, nos ayuda a alcanzar nuestros propósitos, ¿verdad?, nuestros objetivos, corrige también, nace y se origina a partir de la obediencia a nuestro Señor, a nuestro Dios, ¿sí? De ahí nace, ¿verdad?, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, nadie vemos que es sabio, ¿verdad?, por mérito propio o por haber alcanzado grandes conocimientos, ¿verdad? Ya lo estamos diciendo, y que se haya entendido, nadie es sabio a través de esto. Por esa razón, ¿verdad?, nos dice allí en la epístola de Santiago, ¿verdad?, y cómo lo recomienda. Dice: quien es falto de sabiduría, pues debe pedirla a Dios. Entonces, la sabiduría, como un don de Dios, se origina y se inicia en el temor de Jehová, ratificando todo esto. Entonces, ¿cómo es esto que edifica? Amén. Qué importante es construir, pues edificar bien, y edificar, ¿verdad?, nosotros como iglesia en la verdad. Amén. Entonces, sabemos que usted, ¿verdad?, si hace algún tipo de edificación material, si no empieza bien desde los cimientos o sobre las cosas más especiales, ¿verdad?, donde se va a sentar eso que usted va a hacer, pues se viene abajo. Entonces, hay la importancia de esta palabra, ¿verdad?, que edifica. Así edifica la palabra del Señor. Buenos cimientos a través de la palabra del Señor. Alimenta, ¿verdad? Sabemos que una buena alimentación, así, ¿verdad?, de alimentos, ¿verdad?, que tenemos comúnmente a diario, pues nos ayuda al crecimiento, ¿verdad? No, un crecimiento no espiritual, pero sí físico y mental también. Aleluya, ¿verdad? Ese cerebro también tiene que estar bien, de alguna manera, alimentado. Hay ciertas cosas que nos dicen, con las cuales nuestro cerebro también, ¿verdad?, tiene que estar en cierta armonía, pues, con nuestros 5 sentidos, ¿sí? O sea, de ahí depende todo, pues, del cerebro. Entonces, cuando el cerebro está funcionando mal, actuamos, razonamos, hacemos las cosas mal, se dice, o sea, muy humanamente. Entonces, de alguna manera, fíjense, llevando esto a la palabra, ¿verdad?, nos hace crecer, madurar espiritualmente, ¿sí? Nos lleva a cosas más tremendas el Señor, cuando alimentamos el espíritu. Amén. Entonces, fíjense, también, ¿verdad?, de alguna manera, ese propósito que nosotros tenemos, ¿verdad?, la sabiduría como propósito, esto nos lleva a alcanzar también el éxito, ¿verdad?, en mi propósito. O sea, vemos el final de las cosas, ¿verdad?, y cuando nosotros vemos ese final, pues nos gozamos, nos alegramos, vemos el éxito, ¿verdad?, que se tuvo en el Señor. Si no sabemos entonces a dónde vamos nosotros, no sabremos a dónde llegar también, ¿sí? Eso es algo bien importante, ¿verdad? Amén. Entonces, dice, ¿verdad?, que la sabiduría también corrige. Sabemos que la corrección también es bien necesaria. Amén. ¿Sí o no? Entonces, hay quienes no les gusta, ¿verdad?, ser corregidos, pero cuando de alguna manera aceptan esa corrección y la reciben con gozo, la reciben con gratitud, ¿verdad?, esa corrección produce frutos, buenos frutos, aleluya, en la persona. Frutos que edifican, le digo, que lo van a hacer crecer. También dice el texto leído al inicio, una de las cosas bien sobresalientes aquí también, y bien importante para nosotros
como cristianos, digo que estamos inmersos aquí en este mundo, ¿verdad? Interactuamos en las cosas de Dios como en las cosas materiales, pero con gente también que no conoce, con cosas que se hacen, ¿verdad? Incluso que van dirigidas incluso al enemigo también. Entonces fíjense cómo dice el texto leído al inicio: y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, ¿sí? ¿Y qué es la inteligencia? Pues es esa capacidad de razonar bien las cosas, para resolver problemas, aprendiendo, ya decíamos, de la experiencia también, capacidad de razonar para resolver problemas. Amén. Entonces, obtuvimos durante la vida muchas cosas materiales, y a lo mejor el Señor, ¿verdad?, nos va a dar más, tendremos más todavía, ¿sí? Vemos que son añadiduras, y si a veces, aunque no las busquemos, el Señor nos las da, y ahí las tenemos, y de alguna manera siguen creciendo los bienes, ¿verdad? Amén. Entonces, pero dice el Señor: sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Por qué lo dirá el Señor? Fíjense, todo lo obtenido con la ayuda de Dios y con mi esfuerzo, a veces viene a quedar en nada cuando no somos sabios, somos inteligentes. Todo se llega a perder, absolutamente todo. A muchos les da igual, ¿verdad?, cuando lo obtienen o lo pierden, ya sea con sacrificio o sin sacrificio. Si lo pierden, no importa, ¿sí? O sea, como que no ponen, ¿verdad?, no consideran a la familia también. Entonces, no valoran que sacrificaron de alguna manera, ¿verdad?, a la familia, se sacrificaron ellos mismos, privándose también de ciertas cosas, de ciertos gustos, privando a la familia, ¿verdad?, de ir acá o de ir allá, ¿sí? ¿Por qué? Por tener algo incluso también, y no es malo, les digo, ¿verdad? Sabemos que todo, cuando se pone a Dios por delante, pues se sacrifica algo con intención, el Señor permite todo esto. Entonces, sabemos que el tiempo también no se recupera, ¿verdad? No echemos pues a la nada todo lo que hemos adquirido, ¿verdad? No le echemos a la nada de lo que tenemos, démosle a Dios también. También disfrutemos nosotros de eso que nos ha dado el Señor. Disfrutemos con la familia todo eso. Disfrutemos con los hijos, ¿sí?, eso que el Señor les ha dado. Pero disfrutémoslo, no disfrutémoslo nada más nosotros mismos, ¿verdad? Yo voy para allá, yo voy para acá, y dejo por allá a mi esposa, digo por allá a mis hijos. No. Disfrutémoslo, ¿verdad?, como familia también. Disfrútalo, incluso, ¿verdad?, con tu pareja, muy especial también allá, aquello que está dando el Señor, porque yo sé que está dando y va a dar más el Señor también, pero nos da más también para bendición de otras personas, ¿sí?, para que les demos también, amén. Y no es malo, ¿qué bendecir? Hay que dar también, aleluya. Amén. Dios es sabio, le digo, ¿sí?, y a todos de alguna manera hemos dado, y también nos han dado. Yo les he dicho, a mí, yo he recibido, y le doy gracias al Señor, porque he recibido de la iglesia, de mis hermanos, de por allá afuera, y gracias, Señor, tú sabes el momento, el tiempo en el que tú me diste, pude salir adelante, no sé, ¿verdad?, se me resolvieron muchas cosas, una gran bendición para mi vida también la ayuda de cada uno de mis hermanos. Fíjense cómo dice ahí también 2 Corintios 12:14, con respecto a nosotros como padres, cómo tenemos que actuar conforme a esos bienes. Nosotros a veces esperamos de nuestros hijos, pero ¿será así? No, es que a veces le decimos, tú bendice a tu padre, y es bueno, pero el Señor nos hace ver también otra cosa a nosotros como padres con respecto a nuestros hijos, y está ahí en 2 Corintios 12:14, ¿sí? Dice al principio otras cosas ahí, pero yo tomé la última parte. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, ¿sí? ¿Se fijan? A veces nosotros estamos esperando de los hijos, pero no, nosotros los padres, tal vez sea algo pequeñito, pero dejarle a los hijos. Y si no es cosa material, déjele las cosas de Dios que la tiene a sus manos, ¿sí?, esa herencia, las cosas del Señor. Amén. Ahí Pablo iba por tercera vez a visitarlos. Dice que no quería ser gravoso para ellos, no quería ser una carga. Por eso les decía ahí, ¿verdad?, pues no deben atesorar los hijos para los padres, pero bíblicamente así
se decía en el Antiguo Testamento, ¿sí? No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aleluya. Lleves esto bien grabado. ¿Por qué? Porque el padre, ¿verdad?, se pone que está lleno de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, toda la experiencia que ha adquirido en toda su vida, pues va a ser fruto, ¿verdad? Y va a saber administrar todos esos bienes y va a encaminar bien a los hijos, como lo deben de hacer también. Amén. Ahí está ese sacerdote de la casa. Y por último, para terminar, ya dijo, ¿verdad?, estamos llevando las predicaciones de esta manera, para que por internet también sean vistas. Aleluya. Proverbios 13, 23. Un texto bonito, le digo que hay textos hermosos para nosotros, pero que también el Señor nos hace reflexionar el por qué a veces se van las cosas. ¿Por qué? Por falta de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento en cada uno de nosotros, aún conociendo a Dios. Proverbios 13, 23. En el berbecho de los pobres hay mucho pan. Dice, hay mucho, y tenemos mucho, sí, hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Sí? En nuestra experiencia, que no podemos decir nosotros en nuestra vida, nos han pasado cosas, hermanos, lo sabemos, pero que nos sirvan de experiencia, digo, no sigamos cayendo en los errores. ¿Verdad? Hay hijos que tenemos todavía pequeños, nietos, ayudémosles a salir adelante, ¿verdad?, que lleven una vida en el Señor. Sabemos que van a venir cosas adversas por parte del Señor, porque el Señor lo permite, persecución a lo mejor por ellos, todo eso, pero van a ser prudentes, van a ser juiciosos, ¿eh? Y dice, ¿verdad?, que a ellos no les va a hacer falta nada. Así va a ser, ¿verdad?, la promesa del Señor, así es. No he visto justo desamparado en su simiente que bendiga de alguna manera. Pero de alguna manera no quiere decir que van a estar exentos de todo lo que viene a futuro también. Amén. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Que Dios les bendiga mucho, aleluya. Cristo vive. De igual manera, digo, atesore todas estas cosas en su corazón. Reflexione sobre todo esto. Sígale pidiendo al Señor. Siga leyendo la palabra ya en lo individual, como con sus hijos, con su familia. Un rato ahí, no sé, con su esposo. Platique de ellos allí en la mesa, cuando estén acostados, no sé. Vaya y llore con ellos un momento, ¿verdad? Lean la palabra. Y no sé, al dormir, ¿verdad? Todo eso se puede hacer, le digo. Instruyámonos pues del camino del Señor. Que Dios le bendiga muchísimo. Y hasta aquí dejamos la palabra del Señor. Vendremos con más cosas para la iglesia, ¿verdad? Que el Señor nos ilumine, nos ayude y sigan orando por nosotros los que llevamos el mensaje. Nosotros lo haremos por usted, porque usted lo lleva también de alguna manera a su familia, a gente de allá afuera. Cristo vive.